venga. Yo también. Vamos a ir a Génesis 38, verso 12 al 18. Normalmente yo leo la versión NTV, pero este día voy a leer la versión LVLA. Si traes tu celular, lee la versión LVLA. ¿Qué significará la LVLA? La buena, la... ¿La qué? La buena, la auténtica. Vámonos, ya está. Versión Danitza. Bien, verso 12 dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Adulamita. Y le hicieron saber a Tamar, diciéndole: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó en la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Selá había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Ya sé que están así como de que qué historia es esta, pero ahorita vamos a ver. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera o una prostituta, pues se había cubierto el rostro. Verso 16: y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darías por estar conmigo? Él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: me darás una prenda hasta que lo envíes. Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, y le dije, y me dijo, y que le no. Y ella dijo, ¿se han escuchado esas conversaciones? Esos mitotes, y que le digo, y que me dijo, y que le dice, y que le dije. Y ella dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Sale, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque podemos estar en Búnker. Gracias porque me permite estar de vuelta en mi casa. Mil gracias por lo que tú tienes preparado esta noche. Señor, hay expectativa porque tú eres quien habla a nuestro corazón. Y yo te pido con todo mi ser que tú me des sencillez para hablar este mensaje. Te pido que tú pongas estas ideas ordenadas en mi cabeza, Señor, para que este mensaje realmente sea un mensaje práctico y de mucho beneficio para nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén. Bien, esta es la historia de Judá y Tamar, y déjame te cuento un poquito el contexto de esto. Entonces, Judá es uno de los hermanos de José el soñador, ¿ok? José el soñador, que tenía sueños, que lo vendieron como esclavo, que terminó siendo gobernador de Egipto y que salvó a toda su familia, ¿ok? Este es Judá, hermano de José. Y hazte de cuenta que después de que vendieron a José, Judá se apartó de su familia y se casó con Súa. Y ella murió. Y cuando ella murió, lo dejó con 3 hijos. Su primer hijo se llamaba y se casó con Tamar. Y era un canijo y se portaba muy mal. Entonces perdió la vida, se murió. Entonces la ley judía decía que cuando el hermano mayor dejaba una viuda, el hermano que seguía se tenía que casar con ella. ¿Sí? Entonces haz de cuenta, ¿cómo lo puedo explicar? Alguien de aquí. El Andrés y tú, ¿no? Entonces haz de cuenta que están con la Sami, con la Sam Sanavia. Y tú te mueres y tu mamá le tiene que dar al Andrés, quiera o no quiera, ella o el Andrés, no importa. Entonces haz de cuenta que en esos tiempos sí veían al esposo, pero también veían al hermano, ¿no? Porque si pasaba algo, pues de perdida caer en buenas manos. Y haz de cuenta que cuando muere pues Judá le tiene que dar su segundo hijo a Tamar. Pero no solamente eso, sino que los hijos que tuviera Tamar con el hermano de no iban a ser hijos de sino iban a ser hijos legalmente de su hermano que había muerto.
Y ya sé que esto es medio confuso, pero antes las herencias del primogénito eran más grandes que del resto de la familia. Por ejemplo, si eran 10 hermanos, al primogénito le daban el 50 y los otros 9 se dividían toda la herencia, ¿no? Y ahí imagínate yo que nací al final, no, ya no te tocaba nada, ¿no? Ya se dio cuenta que entonces el segundo hermano dijo, no hombre, le voy a dar hijos y ni siquiera van a ser míos, los van a reconocer a mi hermano, y de por sí a mí me toca poca herencia, y la herencia que le tocaba a mi hermano, en lugar de dármela a mí, se la van a dar a mis hijos que no son míos. Simón, sí, tenme paciencia, neta que no estaría compartiendo esta historia tan rara si no fuera porque hay algo muy bueno. Entonces, este vato, el hermano segundo, no quiere embarazar a la esposa de su hermano. Entonces lo que hacía, tenía relaciones con ellas, pero nunca terminaba la chamba completa, ¿sí? Así, en pocas palabras, parafraseada, para que tú la puedas entender. Y nunca terminaba la chamba completa, entonces la mujer nunca quedaba embarazada. Y Dios dice que se molestó muchísimo por egoísta este vato, y el vato perdió la vida. Entonces cuando Judá, el papá, dice, oye, le di al primero y se murió, le di al segundo y se murió, si le doy al tercero, pues me lo va a matar también. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Mi hijo el tercero está muy pollo, está muy chiquito todavía, entonces regrésate a vivir con tus papás y luego, ya que crezca mi hijo, te lo voy a dar para que hagas con él lo que tú quieras. Entonces empezamos en la historia que leímos ahorita. Ya va Judá a Timnat, va a trasquilar sus ovejas, a tumbarle la lana, y por ahí se entera Tamar que, oye, nomás para que sepas, va a pasar tu suegro por aquí y su tercer hijo ya está grandecito y todavía no te lo han dado. Entonces esta mujer se va y se sienta afuera de un templo y se cubre el rostro. Y cuando va pasando por ahí llama la atención de Judá. Y esa era una característica de las prostitutas, que ellas se cubrían el rostro y estaban afuera del templo. Entonces cuando la ve, pues él dice, prostituta. Pues así como aquí vas y ves y tú muy bien sabes a qué se dedica, ¿no? Y él la ve y dijo, no, de aquí soy. Dice que va por el camino y nada más se orilló tantito y le dijo, ¿qué onda? ¿Jalas o no jalas? ¿Jalas o te rajas? Y dijo, pues ¿qué me das? Y él dijo, te doy un cabrito. Y dice, pues sí, pero por mientras, ¿qué me das? Yo no veo el cabrito. Y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y le dijo, dame tu anillo, dame tu cordón y dame tu báculo. Le pidió 3 cosas. Y ya, sí, se lo dio, se metió con ella. Y después de esto se va Judá. Cuando llega a su tierra, le dice a su amigo, oye, por favor llévale el cabrito a esta amable mujer que me atendió también para pagarle mi deuda y que me regrese mi anillo, mi cordón y mi báculo. Y el vato va y oh sorpresa, porque ella no era una prostituta, ella había montado esto nada más para engañar a su suegro y meterse con él. Y cuando va y no la encuentra, el vato regresa con el cabrito y le dice, pues la fui a buscar y no la encontré. Y Judá dice, pues yo intenté pagarle y ella no estaba, pues ya es su bronca. Después le llega un chisme a Judá y le dicen, ¿a que no sabes que tu nuera Tamar es una ramera y está embarazada? Y dice Judá, que la saquen y la quemen. Y van por Tamar, la sacan, y ya que la van a quemar, dice, espera, nomás antes que me quemen, díganle a mi suegro que el dueño de estas 3 cosas es quien me embarazó. Le llega el mensajito, le llega el WhatsApp. Ting, 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 3 fotos. ¿Conoces esto? Ah, sí, dice. Es mi anillo, es mi cordón y es mi báculo. Ah, pues él es quien embarazó a tu nuera. El vato se quiere morir y dice, no, mi nuera es más justa que yo. Y ahí se acaba la historia. Y esta historia, la neta, pues está un poco fuerte, está un poco rara, imagínate en esta situación. Y yo sé que a lo mejor hay algunas preguntas en la historia, pero no quiero perder tanto tiempo en eso. Quiero más bien ya ir a lo que realmente quiero compartirte. Y hay 3 cosas que Judá le dio a su nuera.
o a esta prostituta, es lo que él pensaba que estaba haciendo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros estamos como Judá? Porque dice en el verso 15, dice, y iba Judá caminando, y cuando la vio pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida estamos caminando hacia una dirección? Estamos caminando en nuestra vida, en nuestra juventud, en nuestra carrera, en nuestros sueños, y vamos en el camino, vamos con un objetivo, pero de repente vemos algo que nos atrae, algo que roba nuestra atención, y me voy a orillar, acabo es que me queda de paso, me queda en el camino, voy a entrar un ratito por este drive-thru de lujuria, voy a entrar un ratito por este drive-thru de adicciones, y voy a agarrar algo un ratito, y nos metemos ahí y parece que no pasa absolutamente nada, y luego nos salimos porque Judá sale de ahí, sigue, va y trasquila sus ovejas, regresa a su casa y parece que no pasó nada. Y me pregunto, ¿cuántas veces nosotros estamos viviendo una vida de esta manera? Porque no estoy hablando del tipo de vida en el cual te apartas de Dios y te alejas de Dios por completamente y vuelves años después, sino estoy hablando de aquellos que a veces llevamos el estilo de vida de estar caminando en el propósito que Dios tiene con nosotros, pero vamos constantemente haciendo paradas momentáneas. ¿Sabes? Me explico cómo a veces vamos caminando y Simón, el viernes le rajo con todo, el sábado le rajo con todo, el domingo también, pero el lunes déjame me paro un ratito aquí en mi computadora y luego regreso y luego sigo, y el miércoles déjame me paro aquí en haciendo tales cosas, hablando tales cosas, y luego sigo en mi camino y pareciera que estoy avanzando, pero constantemente me estoy deteniendo. ¿Alguien se puede identificar conmigo? Qué frustrante cuando tenemos como esa tendencia y esa adicción a ver, déjame, sí, qué bien, ya. Y sí, Señor, tus propósitos, tus planes. Y entramos en esto y salimos y estamos constantemente haciendo paradas momentáneas que parece ser que no van a afectar nuestro destino. Pero sabes, tarde o temprano el pecado te va a pasar la factura. El título de esta noche es la factura del pecado. La factura del pecado. Y me pregunto cuántas veces nosotros hemos estado así, y yo por tanto tiempo con cosas que batallé, como con pornografía, y yo estaba sirviendo a Dios, buscando a Dios, y hacía paradas en ciertos sitios, y luego regresaba y parecía que no estaban afectando mi vida, pero tiempo después y años después empezaron a tener repercusiones en mi mente. Empezó a causar repercusiones en mi actitud, en mi personalidad, y parecía que no me iban a cobrar factura, pero tarde o temprano vas a terminar pagando la factura del pecado. Nunca se peca gratis. Y tenemos que entender que muchas veces que lo pueda hacer no significa que lo debo hacer. Que tenga la capacidad o que tenga el alcance no significa que es algo para lo que estoy preparado para hacer. Tengo que entender que no todo lo que está en mi camino es para mí. No todas las oportunidades que se abren son para mí. No lo que todo mundo hace es para mí. Tengo que aprender a mantener el enfoque en el camino que llevo y en el propósito que llevo. Si Judá hubiera ido enfocado en lo que iba a hacer, si se hubiera enfocado en solamente ir a cumplir y llegar al destino que tenía preparado y no se hubiera detenido tantito, es importante que veamos esto, no cambió su destino, simplemente hizo una simple parada que ahora le estaba explotando en la cara tiempo después. Y vamos a terminar pagando por esas pequeñas paradas que vamos haciendo en nuestras vidas. Dice el verso 16, y se desvió hacia ella junto al camino. Y empieza una conversación y le dice, déjame me acuesto contigo. Y él le dice, ok, ¿qué me vas a dar? Y le dice, te voy a dar un cabrito. Ok, ahorita no tienes el cabrito, ¿qué me vas a dar? Como prenda de garantía. Y dice que él entregó su sello, su cordón y el báculo. Y quiero hablarte de estas tres cosas porque tienen un significado bien importante sobre nuestra vida y lo que pasa, lo que tú y yo perdemos cada vez que hacemos una pequeña parada en el pecado. Sabes, el amor de Dios sí cubre multitud de pecados, pero hay consecuencias
Y hay estragos cada vez que tú y yo acudimos al pecado. Y mi preocupación es que este sea nuestro estilo de vida en el que compartimos la agenda con Dios y con el pecado. Que ya se nos hace tan normal. Puedo caminar con Dios todos los días, pero puedo ir haciendo paradas constantes en mis pasiones, en mis anhelos, en mis vicios. Y cuántas veces estamos viviendo de esta manera y no nos estamos dando cuenta de las cosas que estamos perdiendo. Lo primero que perdió Judá era el sello. El sello normalmente era un anillo que representaba, así como marcan a las vacas o a los caballos. Ese anillo tenía una insignia aquí, y con ese anillo él daba autoridad. Con ese anillo él podía heredar. Ese anillo le daba identidad, le daba pertenencia. Y cuando algo estaba marcado con el anillo de Judá, determinaba la propiedad de él sobre esa cosa. Y ahora que él le había dado el anillo, ¿le podemos bajar un poco el micro? Ahora que él le había dado el anillo a Tamar, lo que él estaba diciendo es: todo lo que es mío ahora le pertenece a Tamar. Lo que el anillo en manos de Tamar decía es: el que es dueño de todo ahora tiene un dueño. Dice que la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y lo que él había hecho, todas sus tierras, fíjate qué astuta esta mujer. Más le valía haber entregado el cabrito en ese momento, ¿no? Porque todo lo que eran sus tierras, su herencia para los nietos que no había tenido, todo se lo estaba entregando a esta mujer. Y eso pasa con nosotros cuando tú y yo estamos constantemente en contacto con el pecado, constantemente jugando con el pecado, compartiendo nuestra agenda con el pecado, compartiendo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Constantemente tú y yo estamos regalando la identidad que Dios nos ha dado, estamos regalando lo que nos pertenece, estamos cediendo la autoridad sobre nuestra vida. Cada vez que tú y yo estamos en contacto con el pecado, estamos cediendo el sentido de pertenencia que tenemos con Dios. La segunda cosa que entregó Judá fue el cordón. Y el cordón era donde se colgaba la espada, era donde se colgaban las herramientas de defensa. Entonces, ¿qué es lo que estaba entregando, por así decirlo, espiritualmente? Judá estaba entregando su poder, estaba entregando sus armas de defensa. Y es exactamente lo que tú y yo hacemos. Cada vez que estamos en contacto con el pecado, nos debilitamos, estamos perdiendo poder, estamos perdiendo autoridad, estamos perdiendo sustento, estamos perdiendo defensa, estamos perdiendo nuestra fuerza. Y no nos damos cuenta, y cada vez nuestra debilidad es más grande y nuestra tendencia hacia el pecado es más grande y más grande. Cuando estamos en relación con el pecado, entregamos el sostén del poder. Y esto fue lo que le pasó a Salomón. Estuvo constantemente con Dalila, día tras día, tras día, tras día, hasta que no se dio cuenta que había entregado todo su poder. Y cuando quiso liberarse de quienes lo atacaban, no se pudo liberar. La tercera cosa que entregó Judá fue el báculo. Te pido que me tengas un poquito de paciencia. Yo sé que esto es como una clase, pero ahorita vamos a avanzar. La tercera cosa que entregó es el báculo. El báculo es una vara con el que el pastor pastorea sus ovejas y las cuida y las guía. Y lo que estaba entregando ahí Judá era la capacidad de guiar, la capacidad de darse cuenta cuando estaba caminando por caminos incorrectos. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí cuando comenzamos a pecar. Lo otro que perdemos es el discernimiento, es la sensibilidad al Espíritu Santo. Perdemos la capacidad de escuchar, de discernir qué es bueno, qué es malo, cuánto nos está afectando, nos hace insensibles. Y es lo que perdemos cuando tú y yo podemos estar caminando con Dios, pero constantemente conviviendo con el pecado, cediendo con el pecado, compartiendo agenda con el pecado. Y es por eso que ahora tenemos cristianos debilitados.
Hemos hablado tanto de la gracia y es el mensaje más bello, y no pudiéramos ser sostenidos por otra cosa si no es por la gracia. Pero tenemos que entender que esa misma gracia nos capacita, nos fortalece y nos transforma para vivir lejos de esa forma de vivir que teníamos y podernos consagrar y entregar delante de Dios. No significa que a veces voy a fracasar, no significa que a veces no voy a caer o a resbalar, pero más que nada a veces me veo en una condición, en una actitud constante de compartir mi agenda. Sí, bien comprometido con Dios, pero también un poco comprometido con mis emociones. Sí, bien comprometido con Dios, pero un poco comprometido también con mis pasiones. Y tú y yo no podemos estar compartiendo la agenda, porque todo aquel que sirve a dos señores tarde o temprano le va a fallar a uno. Y quiero que el Espíritu Santo nos pueda incomodar un poco en nuestra forma de vivir, si es que estamos viviendo de esta manera. Yo te soy honesto, yo estoy viviendo de esta manera. Yo estoy viviendo de esta manera en la que sí estoy comprometido con Dios, pero a veces me dejo llevar por mis emociones. Estoy comprometido con Dios, pero me dejo llevar por mis sentimientos. Estoy comprometido con Dios, pero me desespero cuando no siento que Él está saciando mis necesidades y cedo ante mis necesidades. Y tarde o que temprano el pecado nos va a pasar la factura. Si me puede apoyar el piano, ya estoy cerrando. El báculo era un apoyo de sostén, era un instrumento de sostén y de apoyo. La vara era algo en lo que Judá podía descansar. Y él estaba cediendo su descanso. Él estaba cediendo en lo que se podía apoyar. Esta vara también representa la autoridad que él tenía. Y cuando él entregó, se estaba quedando sin autoridad ante su nuera. ¿Te fijas cómo cambiaron los roles? Judá tenía la autoridad y Tamar se tenía que aguantar, pero por sus pasiones él cedió su autoridad, cedió su herencia, cedió su identidad, cedió todo lo que le pertenecía. Y cuando quiso tener autoridad sobre Tamar, Tamar le sacó la factura del pecado y le dijo: espérate nomás, antes de, te recuerdo que el dueño de todas estas cosas tiene una deuda conmigo. Y es exactamente lo que hace el pecado con nuestra vida. Cuando vamos delante de Dios, o cuando vamos en contra de una situación y decimos: yo soy hijo de Dios, el acusador, que es Satanás, se levanta y dice: nada más te recuerdo que ayer a las 11 de la noche estabas viendo pornografía. Y en el nombre de Jesús podemos: nada más te recuerdo que ayer en la noche te estabas metiendo con tu novia. Y yo recibo la bendición de Dios. Nada más te recuerdo que ayer deshonraste a tus padres. Y constantemente nuestra mente y el acusador, cada vez que tratamos de caminar, cada vez que tratamos de avanzar y seguir en nuestra vida, sale el acusador con las facturas del pecado. ¿Te ha pasado? Que quieres hacer algo, que Dios te está moviendo a hacer algo, que ves una necesidad, que se abre una oportunidad y tu mente te frena, y estás aquí y está la alabanza y está la presencia de Dios y quieres levantar tus manos, y el acusador saca su factura y te dice: a mí no se me ha olvidado quién es el deudor de esta factura. Y bajamos nuestras manos y sentimos la culpa y sentimos la condena. Si bien perdemos esto con el pecado, no te cuento esta historia para condenarte, no te cuento esta historia solo para que sepas las consecuencias del pecado. Más bien quiero decirte que para cada una de las cosas que el pecado nos ha hecho perder, existen 3 cosas que nos hacen volver. El pecado nos hace perder 3 cosas. Nos hace perder la identidad, nos hace perder la fuerza y nos hace perder la guía, el rumbo. Pero para esas 3 cosas que el pecado nos hace perder, hay 3 cosas que nos hacen volver. Y me impresiona la relación de esto. El pecado nos quita el sello y con eso nos quita nuestra identidad. Pero Dios
nos brinda una nueva identidad, nos da una identidad de hijo. El pecado nos da una identidad de esclavos, pero Dios nos da una identidad de hijo. Y me encanta que esto fue antes de que la historia se partiera en dos, antes de que Jesús pagara por nuestros pecados. Entonces cuando el acusador viene con una factura y dice: hey, tú no puedes estar pidiendo la bendición de Dios, tú no te puedes llamar hijo de Dios, y muestra la factura del pecado, porque día a día el enemigo está archivando nuestros pecados y diciendo: por este pecado, dice, la paga del pecado es la muerte. Y cuando el acusador y Satanás empieza a decir: cometió tal pecado, muerte, cometió tal pecado, muerte, 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 entonces Jesús saca un pago que él hizo en la cruz del Calvario y dice: espérate, esa factura ya fue pagada. Y es por eso que cuando Jesús estaba sobre la cruz dijo: consumado es. ¿Sabes por qué dijo consumado es? En ese tiempo los romanos dominaban el pueblo y cada año te presentaban un recibo de los impuestos que le tenías que pagar al César. Cuando los judíos pagaban los impuestos, le ponían consumado es, que significa la deuda fue pagada. Y lo que Jesús dijo en la cruz, dijo: la deuda fue pagada. Para que cuando el acusador venga, así como Tamar fue contra Judá, y diga: nada más díganle a Emanuel que antes que haga lo que está por hacer, que aquí tengo su sello, aquí tengo su cinturón y aquí tengo su báculo, que antes de que vaya a hacer, que recuerde esto. Y entonces sale Jesús en la defensa: nada más te recuerdo que aquí están los hoyos sobre mis manos, aquí están los hoyos sobre mis pies, aquí entró la lanza en mi costado. Yo he pagado esa factura, yo he pagado esa deuda. No puedes cobrar lo que yo ya he pagado. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Cuando el hijo pródigo se va de su casa y regresa, ¿qué crees que fue lo primero que el padre le dio al hijo? Ve esta relación. ¿Qué fue lo primero que el padre le dio al hijo cuando el hijo venía del mundo y del pecado y una forma vana de vivir? ¿Qué le dio? Un anillo. Y cuando el pecado nos robó el anillo, nos robó la identidad, cuando llegamos al Padre nuevamente, lo primero que Dios hace es nos da un anillo. No hay nada en tu identidad que el enemigo pueda robarte, porque Él nos da la identidad que nuestra vida necesita cuando regresamos a Él. Si el pecado nos hace perder nuestra identidad, nos hace perder cuál es el valor que tenemos como personas, pero cuando yo vuelvo a Dios, lo primero que el Padre hace es ponerme un anillo. No le importa mi condición. El hijo decía: papá, no merezco ser llamado tu hijo, merezco ser tratado como uno de tus trabajadores. Y al papá no le importó. Él puso un anillo porque sabe la importancia y la necesidad que el hijo tiene de sentirse aceptado, amado y adoptado. Y cuando Jesús murió en la cruz, dejó de referirse a nosotros como siervos o como discípulos y empezó a llamarnos hermanos, porque esa es la denotación de que Jesús pagó con su sangre y nos adoptó. Dejamos de ser esclavos del pecado para convertirnos en hijos de Dios. El objetivo del pecado es mantenernos como esclavos, y el objetivo de Dios es mantenernos como hijos del Todopoderoso. La segunda cosa, el cordón representaba el sostén. Cuando el pecado nos quita el sostén, Jesús, a través de su sangre, nos los vuelve a dar. Y es por eso que Pablo en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Judá había perdido el sostén del poder, pero en el momento en que nosotros volvemos a la cruz, Jesús vuelve a poner un nuevo sostén en nuestra vida. Se vuelve nuestra roca, se vuelve nuestro sustento, se vuelve nuestro refugio, se vuelve nuestra fuerza, se vuelve nuestro baluarte. Y lo que el pecado nos había quitado, cuando venimos a Jesús, Él dice: yo soy tu nuevo sostén, yo soy tu nuevo soporte, yo soy tu nuevo refugio, yo soy la roca sobre la cual tú te puedes parar y estar firme y estar confiado. Y la tercera cosa, el báculo, la vara, representa la guía. Y adivina que cancela la deuda del báculo: el Espíritu Santo. Él es quien nos guía, Él es quien nos habla,
Y nos va diciendo, no, por ahí no. No hagas eso, no tomes esa decisión, haz esto. Y es el Espíritu Santo que empieza a obrar dentro de nosotros. No nos damos cuenta, pero el mismo Espíritu empieza a trabajar dentro de nosotros y nos empieza a guiar en nuestro caminar, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras metas, en nuestras responsabilidades. Y cuando el pecado nos confunde, nos aplasta y nos destroza, Dios nos da el Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y consolarnos. Y me encanta como para las tres ideas del pecado, de corromperlos, Dios ya tenía un plan desde antes de que el pecado entrara al mundo. Y dijo, yo seré el Padre que les dé identidad, mi Hijo será quien les dé el sostén y el Espíritu Santo será quien los guiará en todo momento. Vamos a darle un aplauso a Dios. Yo no sé si tú estás contento, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque no tienes idea cuántas paradas constantes he tenido en mi vida. Satanás está peor que los de Coppel. Apenas cometes un pecado, apenas resbalas, apenas caes y ya está sobre tu vida. ¿Qué onda? Y te quieres acercar a Dios y quieres buscar a Dios, pero llega el acusador con la factura y te recuerda lo que has hecho. Pero me encanta que si podemos ignorar por un segundo al acusador y podemos poner nuestros ojos en Dios, Dios nos vuelve a regresar a nuestra identidad y nos vuelve a decir, hey, tú no eres lo que haces, tú eres quien yo te hice y tú serás lo que yo dije que ibas a hacer. Y nos regresa a la identidad y nos vuelve a ubicar. Yo no soy lo que hago, Él me ama por lo que soy, Él tiene planes de bien para mí. Muchos han dicho que no tengo arreglo, que no tengo solución, pero lo que realmente importa sobre mi vida es lo que Dios dice sobre mi vida, y eso es lo que realmente forma mi identidad. Y cuando me siento débil, Jesús me consuela, Jesús me soporta, Jesús me levanta, Jesús me sostiene. Él no solamente es el conducto por el cual soy salvado, es el conducto por el cual soy sostenido. Y cuando el pecado me confunde, ¿sabes cómo nos confunde el pecado? Y perdemos el rumbo y todo el mundo se da cuenta que andamos mal, menos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado trae confusión. Pero en el momento que yo me acerco a Dios, el Espíritu Santo trae discernimiento, trae entendimiento, trae guianza. Es increíble que podamos tener esta oportunidad de acercarnos a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Y hoy quiero hablar a tu corazón y decirte, si tú has estado compartiendo agenda, tienes que parar esta forma de vivir. El amor de Dios es tan grande que cubrirá todos tus pecados, pero el pecado seguirá escribiendo facturas en tu contra. Y desgraciadamente podemos librar la paga del pecado, pero no siempre podemos librar las consecuencias del pecado. Podemos librar la paga del pecado porque Jesús ya lo pagó todo y Él dijo consumado es, pero no siempre podemos librar las consecuencias del pecado. Más bien siempre las tendremos que pagar. Así que toma un tiempo ahorita para decirle a Dios, Señor, yo ya no quiero compartir agenda. Yo ya no quiero seguir viviendo de esta manera tan tibia y tan frágil, en la cual estoy comprometido contigo, pero no puedo romper el compromiso con adicciones, no puedo romper el compromiso con vicios, no puedo romper el compromiso con ciertas relaciones, no puedo romper mi compromiso con ciertas cosas que he venido haciendo por tantos años. Y ponte a cuentas con Dios. No dejes que el acusador te diga, nunca vas a ser libre de esta factura. No dejes que el acusador te diga, nunca vas a ser libre de este vicio, nunca vas a ser libre de este pecado, nunca vas a ser libre de tu pasado, nunca vas a ser libre de tus decisiones, porque Jesús ya pagó el precio completo por ti en la cruz. Así que toma un tiempo ahí para hablar con Jesús honestamente y dile, ya no quiero que tú seas parcialmente mi agenda. Quizás por
Por mucho tiempo has estado como Judá, prostituyéndote con pornografía, prostituyéndote con vicios, prostituyéndote con no sé con qué te puedas estar prostituyendo por mucho tiempo. Pero hay una salida. Puedes acudir a nuestro fiel abogado que pagó nuestra deuda, pedir su sangre y ser libre de esa factura que el pecado quiere cobrar en tu contra. Y si tú quieres ser libre del pecado y de la factura del pecado, comienza a decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú seas todo para mí. Quiero dejar de compartir agenda. Quiero dejar de tener dos caminos. Quiero dejar de tener opción B. Que mi única opción y mi único plan seas tú, sea la cruz, sea tu caminar, sea tu forma de vivir, sean tus planes, sea lo que está en tu agenda. Que mi agenda sea la agenda que tú tienes preparada para mí. Más palabras. Vamos a hablar ahí con Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, sin igual. No hay más palabras. Vamos, te invito a que te pongas de pie. Ya terminé. Pero sigue así con tus ojos cerrados. Y esta noche quiero hacer dos oraciones. La primera es, por favor, todos con sus ojos cerrados. Todos con sus ojos cerrados. Si tú has estado compartiendo tu agenda, si tú has estado caminando y buscando a Dios, pero a la vez sigues compartiendo tu agenda. Vamos, esto no es de que me resbalé, me caí, no, esto es predeterminación en compartir la agenda. Ya te sientes cómodo, ya estás bien con estar caminando en el propósito de Dios y haciendo constantes paradas que tú sabes que no debes de hacer. Si tú eres esa persona y tú dices: yo quiero cambiar mi forma de vivir, quiero dejar de compartir esa agenda, ya no quiero seguir acudiendo a ese mismo lugar, ya no quiero seguir dependiendo de esa misma adicción. Yo quiero que hoy mi vida pueda cambiar y dejar de compartir agenda y dejar de detenerme en lugares en los que nomás estoy perdiendo mi tiempo y poniendo en riesgo mi futuro. Judá puso en riesgo su futuro. Te voy a pedir que tú levantes tu mano. Si tú dices: ya no quiero compartir agenda, levanta tu mano. No es para condenarte, es para orar por ti. Y es para decirle: Dios, yo quiero cambiar mi agenda. Ya no quiero compartirla, quiero que mi agenda sea para una sola persona. Quiero que mi agenda tenga total disponibilidad para ti. Que tú me puedas hablar en la mañana, en la tarde y en la noche. Hoy te entrego mi vida. Rompo compromisos. Rompo compromisos. Cualquier compromiso. Cualquier compromiso. Dile: hoy rompo compromisos. Y habla, vamos, esto es entre tú y Dios. No hay intermediarios, es directamente con Él. Y dile: hoy rompo compromisos. Hoy rompo mis compromisos. Ya no quiero compartir mi agenda. Hoy rompo. Ya no más.
ya no más en la mentira de no pasa nada, ya no más en no va a haber costo que pagar. Hoy dejo de compartir la factura. Hoy dejo de compartir la agenda. Y esta segunda oración que quiero hacer es para aquella persona que dice: sabes que yo no tenía idea. Yo no sabía que había un precio por mi pecado. Yo no sabía que había algo que pagar por el pecado. Y es que Satanás ha sido tan astuto, nos ha envuelto en esto. Y a veces sufrimos de depresión y no sabemos por qué. A veces nos queremos suicidar y no sabemos por qué. A veces no sabemos lo que valemos y no sabemos por qué. Pero es el pecado que ha entrado tan adentro de nuestro corazón que nos ha confundido, nos ha corrompido, nos rompió el corazón por completo, nos rompió la identidad por completo. Y tú dices: ¿sabes qué? Yo quiero hoy regalarle mi vida, entregarle mi vida a esa persona que entregó su vida para pagar mi factura. Esto es lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso adoramos a Jesús, porque Él entregó su vida cuando vio la deuda impagable que teníamos contra el pecado. Él se entregó para saldar nuestra deuda, independientemente de que nosotros lo reconociéramos, independientemente de que aceptáramos si lo necesitábamos o no. Él dijo: yo voy a entregar mi vida para saldar sus pecados. El único que era limpio, el único que era justo, el único que era santo, entregó su vida para darnos una oportunidad a los que estábamos sumergidos en el pecado. Y si tú dices: ¿sabes qué, Manuel? Yo no sé cómo esto va a funcionar, pero yo quiero entregar mi vida. Yo quiero que Jesús pague por la factura de mi pecado. Y si tú eres esa persona, te invito a que todos con nuestros ojos cerrados levantes tu mano ahí donde estás. Y tú dices: Emanuel, yo quiero que Dios pague mi factura. Yo quiero que Jesús pague la factura de mi pecado. Vamos, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Vamos, veo tu mano. Gracias, Señor, gracias. Veo tu mano ahí atrás, bien, veo tu mano. Y esto se hace de una manera muy sencilla, no es nada místico. Yo solamente pido que cierren los ojos por respeto a quienes levantan sus manos. Pero les voy a pedir que todos los que estamos en este lugar apoyando a las personas que están tomando esta decisión, hagamos la siguiente oración. Te voy a pedir que repitas conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que tú moriste en esa cruz para pagar mi pecado, y que por tu sangre todos mis pecados han sido perdonados. El acusador ya no puede venir a cobrarme mi pecado, porque tú lo pagaste en la cruz por completo. Por eso hoy te entrego mi vida. Sé el rey de mi corazón y toma la agenda de mi vida. Dirige mis pasos. Llévame a tus planes, a los planes de bien y no de mal, a los planes de vida y no de muerte, a los planes de luz y no de oscuridad. Te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, ¿le puedes dar un aplauso a Jesús?